Ok, entonces nuestro homenaje, como les decía, entrega del botón Filuc a Violeta Rojo. Este homenaje universitario ha sido titulado Comarca Mínima y la historia de la minificción. Para desarrollar entonces este acto universitario, contamos con la presencia de Jorge Gómez Jiménez. Bienvenido, pregonero de esta edición 21 de nuestra Feria Internacional del Libro. Contamos también con la Felicitaciones, presencia Jorge. de la profesora Geraudí González Olivares. En línea tenemos también a Reinaldo Cardosa, que nos debe estar escuchando. Reinaldo, Reinaldo, que es mi estudiante querido, tutoriado querido, Perfectamente. gran perfecto. escritor. Perfecto. Y Este, para moderar entonces el evento, tenemos la presencia de Amelia Horta. Entonces lo voy a dejar con hola, Amelia para Amelia. que den inicio a este acto de reconocimiento a Violeta Rojo. Buenas tardes, bienvenidos. Agradecida por esta invitación para hacer este homenaje a Violeta. Me acerqué a la minificción en los talleres de literatura del Departamento de Literatura, del Departamento de Cultura de la Universidad de Carabobo, dirigido por el doctor Héctor Espinosa y Geraudí González. Allí conocí la minificción. Luego, en la FILUD de 2014, tuve la oportunidad de conocer a Violeta Rojo, primero a través de un libro que me regaló mi hermana, una muestra de la minificción venezolana que fue publicado, y luego en un caluroso abrazo que nos dimos en esa FILUD y estampó su rúbrica en este libro. Más adelante participé en varios talleres que ella ofreció en las siguientes FILUD donde fue invitada y estoy muy agradecida de conocerla y de todo lo que he aprendido a través de ella. Violeta Rojo es doctora en letras y magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar y licenciada en letras de la Universidad Central de Venezuela. También estuvo en la Universidad en Kingston University del Reino Unido. Es profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, profesora invitada en la Universidad del Comahue en Argentina, de la Universidad de los Andes y de la Universidad Central de Venezuela. Es individuo correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española desde el 2013, perdón. Dirigió la revista Argos entre 2002 y 2005. En FILUC ha acompañado desde sus inicios la jornada de minificción como asesora e invitada especial. Nos acompaña, como dijo anteriormente el compañero, Gerardy González, que es una de sus pupilas también, este, investigadora de la minificción en Venezuela. Actualmente vive en Cali, Colombia, nos visita este año. Y nuestro Era muy pregonero, querida, muy ajá, querida. ah, nuestro pregonero y el invitado que está conectado virtualmente. Vamos a escuchar qué nos dice nuestro pregonero. Violeta querida, la memoria no me ayuda a contar cómo fue la primera vez que pude hablar con Violeta Rojo. Borges decía que la amistad, al contrario que el amor, puede prescindir de la frecuencia, y yo añadiría que también de ciertas precisiones. Sí recuerdo una época nebulosa en la que sabía de la experta en minificción por excelencia, una mujer con nombres de colores, pero pensaba que jamás la conocería, pues uno siempre cree que hay honores que le están vedados, y que uno de ellos es poder acercarnos a la gente que uno admira. Después se pierde el rastro en mi mente de cuando de esa nebulosa salté a la amistad, a la posibilidad de compartir con Violeta Rojo espacios como este donde nos encontramos y otros tan amables, para retomar la conversación entre amigos que siempre hemos mantenido y que ha pasado con facilidad de la ubicua literatura a los asuntos domésticos, de la música y el cine a la facha de fachatez, de lo divino a lo humano. Violeta es la investigadora y docente reconocida, pero es mucho más.
Siento que en un homenaje como este es inevitable hablar de su cualidad de faro, de guía de una multitud de estudiosos y autores sobre el tema de la minificción. Pero su mirada aguda sobre la realidad y su exploración de ese universo expansivo que es la literatura venezolana abarca una superficie mucho más amplia, en la que con inteligencia ha sido capaz de cuestionar cualquier certeza, incluso las certezas que ella misma había construido en el pasado. Hace unos años, casi 10, Violeta Rojo me honró con uno de sus textos para la revista Letralia. Allí cuenta cómo se le metió en la cabeza aprender algo de lo que no tuviera la menor idea, comunicándose con el lector de la forma como lo haría con un amigo, con pasión e inteligencia. Y escribe Violeta: buscar algo en lo que fuera totalmente ignorante no fue complicado. La ópera siempre me había parecido interesante, tenía cierta idea de algún argumento, me sonaba alguna musiquita, pero hasta ahí. Además, los opera freak que conozco lo son desde chiquitos. En sus casas escuchaban a Caruso, viajan para ver una nueva versión de la flauta mágica, gastan fortunas en discos. Nada de eso tenía que ver conmigo. La ópera de grande es un placer que se va aprendiendo. Los otros gozos, comida, sexualidad, literatura, viajes, música, comienzan cuando uno es tan joven que olvida cómo empezó a disfrutarlos. Mi método fue entrar en ella como en un río, sumergirme y dejar que la corriente me llevara sin resistencia y sin pensar, y así descubrir la liberación total del conocimiento, el placer más absoluto en la inopia, la redención de la sabiondez. Violeta querida, tu amistad ha sido para mí una fuente constante de inspiración y aprendizaje, y sé que lo sabes. Nuestra conversación, que prescinde de la frecuencia pero no de la consecuencia, ha sido siempre un ejercicio para la inteligencia y para la querencia. Desde aquí mi abrazo, nuestro abrazo, porque sé que todos los que estamos aquí en la feria de la Universidad de Carabobo te dedicamos como homenaje nuestra admiración. Reinaldo, que pase Reinaldo, que está, que pase Reinaldo que está virtual y ya saben cómo es esto de la virtualidad. Violeta. ¿Hablo yo? ¿O Sí, habla Violeta. Reinaldo? Reinaldo, Violeta. Ya te vamos a dar la palabra. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, Reinaldo. saludar a Geraudí, a Jorge Gómez Jiménez, a nuestra homenajeada Violeta Rojo, a la moderadora Amelia Horta, a las autoridades de la Universidad de Carabobo que están presentes en la sala y a quienes nos acompañan en la sala, tanto física allí en Valencia y a los que están también en la sala virtual a través de Zoom. Bueno, y quiero agradecer la invitación al comité organizador de FILUC 2024 porque hace este homenaje en vida. Yo estoy cansado de ir a homenajes póstumos y me parece que cuando se trata de homenajes en vida, pues son para el homenajeado, no para los que van a ese homenaje póstumo, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer eso y quiero agradecerlo también porque me ha permitido pensar en los últimos días en lo importante que ha sido Violeta Rojo en mi vida profesional y personal. Yo preparé un texto, no quiero abusar de su paciencia, voy a tratar de no alargar demasiado, pero quiero dejar claro desde el principio que más que hablar de la trayectoria académica de Violeta Rojo, de la profesora Violeta Rojo, lo que quiero yo es contar sobre mi experiencia compartiendo al lado del maravilloso ser humano que yo descubrí en ella. Comencemos entonces. Sentí que mi corazón latía con mayor frecuencia cuando vi que en la bandeja de entrada de mi correo electrónico había un mensaje de ella. Se podía leer en negrita su nombre,
Violeta Rojo. Mis ojos se abrían más con cada palabra que leía. Mi pecho se inflaba de orgullo por las apreciaciones generales que me compartía en su breve mensaje. Elogiaba las ideas y las propuestas que yo presentaba para proyectar la investigación que desarrollaría en los próximos meses como trabajo de grado para optar al título de magíster en literatura latinoamericana en la Universidad Simón Bolívar. Desde septiembre de 2009 yo era estudiante regular y viajaba cada semana desde Cumaná al Valle de Sarteneja a ver clases. Al final me decía que me devolvía el documento y que me había dejado varios comentarios en el texto para que lo revisara, que estaba a la orden si tenía alguna duda o si sus explicaciones no eran lo suficientemente claras. Desde luego, de inmediato descargué el archivo y lo abrí. Comencé a leer las notas escritas al margen en pequeñas nubes con fondo rojo. Pronto esas nubes se convirtieron en un temporal. No pude avanzar más allá de las primeras 2 o 3 páginas. Mi cabeza se iba calentando con cada pequeño párrafo enlazado a alguna parte del texto. Y sentí que el aumento de la temperatura en las sienes derretía mi orgullo como si fuese una vela enclenque que no soporta una llama intensa. Hice scroll página tras página y llegué al final del documento. Eran unos 70 comentarios. Yo no recuerdo el número total de páginas, pero debían ser unas 25, 20 quizás. Estaba avergonzado y un poco molesto, pero no con la profesora Violeta, sino conmigo mismo. ¿Cómo se me había ocurrido enviarle semejante mamotreto? Así que opté por cerrar el archivo y apagar la computadora. Era media tarde de un día entre 2010 y 2011 y aún vivía en la casa de mis padres en Cumaná. Me puse a hacer cualquier cosa para distraer la cabeza, pero a pesar de mis esfuerzos seguía pensando que había fracasado estrepitosamente y que debía reflexionar si de verdad quería seguir adelante, no solo con la investigación, sino también en la maestría. Como buen egresado de un colegio administrado por jesuitas, hice caso a la máxima que se atribuye al fundador de la orden religiosa, la de no tomar decisiones en momentos de tempestad. Y eso incluía no decir nada a la profesora Violeta. Ella no supo nada de aquello hasta el día de hoy. Esa noche, formulándome las preguntas a las que los jesuitas nos invitaban antes de dormirnos para hacer examen de conciencia, llegué a la conclusión de que debía continuar con la maestría y con el proyecto, y que volvería al documento apenas se hubiesen disipado los nubarrones. 2 o 3 días más tarde releí el mensaje del correo y abrí el archivo. Leí uno por uno los comentarios. Esta vez hice todo lo posible por no dejarme arrastrar por ningún sentimiento. Por lo menos una cuarta parte eran bravos y hurras a frases o párrafos que a la profesora Violeta le parecían muy acertados. Otros me invitaban a seguir pensando, a seguir profundizando. Preguntas que se hacía y me hacía para abrir distintas posibilidades a mis apreciaciones. Otros eran recomendaciones de lecturas que me ayudarían a ampliar el horizonte de mi mirada sobre la obra de Rubí Guerra, el autor que había escogido para estudiar. Y por supuesto también estaban los que me pedían hacer alguna precisión para evitar ambigüedades, un signo de puntuación mal puesto o que había olvidado, un adjetivo fuera de lugar, una oración demasiado larga que hacía que se perdiera la contundencia de la idea o un matiz en una afirmación que era necesario enfatizar. Los nubarrones, por lo visto, solo estaban en mi cabeza. A pesar del trabajo que sabía que tenía por delante, respiré hondo, satisfecho. En esos días supe que había encontrado no a una asesora de tesis, que las hay muchas en nuestras universidades, sino a una lectora avesada y con la capacidad de acompañarme y de conducirme para llevar aquel proyecto a buen puerto. Un tipo de lectora que, como se sabe, son de una especie en peligro de extinción. Una lectora detallista y dedicada, capaz de desarmar un texto con la pericia de un relojero, pero también con el tacto y la inteligencia suficientes para ser respetuosa y sobre todo humana cuando compartía sus apreciaciones o me hacía alguna sugerencia. Confieso que nadie hasta entonces había leído mis textos académicos con tanto cuidado, con tanta atención. Podría decir que quizás Rubí Guerra, pero en el caso de mis cuentos. Y ya sabemos lo cercanos que son el amor y la atención. Entonces puedo decir sin atisbo de dudas que la profesora Violeta era también una lectora amorosa.
Son el cuidado y la atención que he intentado emular, no solo como docente, leyendo los trabajos de mis estudiantes o escribiendo otras investigaciones, sino también como editor en un medio que publica historias sobre la terrible realidad de Venezuela en los últimos años. Cuando el proyecto estuvo listo, la profesora Violeta me envió un lote de comentarios que me hizo recordar esa angustia inicial de mi primer orador. Yo insistí en viajar a Caracas para conversar con ella personalmente. Nos reunimos en la Universidad Simón Bolívar. Yo llevaba una copia impresa que nos permitiera examinar una a una sus observaciones. Después de explicarme todo con su agudeza habitual, me dijo en un tono entre maternal y severo: chico, no vuelvas a hacer un viaje tan largo para que te aclare las dudas. Si lo vas a hacer, que no sea por mí. Yo estoy dispuesta a conversar contigo y explicarte todo lo que quieras, pero no te hagas esa maldad de venir hasta acá si lo podemos atender a distancia. ¿Está bien? Yo se lo agradecí muchísimo, no solo por el esfuerzo físico de los viajes express que me tocaba hacer cada semana para asistir a mis clases, sino porque ya comenzaba a pegar la crisis de Venezuela en el limitado presupuesto de un profesor universitario como yo. Aunque el camino que nos tocó más adelante no fue sencillo, ella fue capaz de ayudarme a sobrellevarlo con paciencia y entusiasmo, como cuando tuve que participar en 2012 en un largo concurso por oposición en una asignatura que no había dictado antes y que no tenía programa, lo que prolongó mucho más mi preparación para los exámenes. O cuando me tocó mudarme de ciudad en 2013 porque gané el concurso y tenía que trabajar en otra sede de la universidad en Carúpano. O en esos meses de 2014 cuando hice los trámites para irme a Argentina para aprovechar una beca que me otorgaba la OEA para cursar otra maestría en la Universidad de La Plata, pero al final no fue posible el viaje. Ella siempre estuvo allí con un consejo o una palabra de aliento, dispuesta a orientarme y apoyarme, aun cuando solo se tratase de aspectos de mi vida personal que debían terminar según los lapsos de la maestría. En el largo intercambio que sostuvimos en esos años, yo quedé convencido de que lo más enriquecedor de todo había sido siempre la apertura de la profesora Violeta al diálogo. Incluso cuando ella solo respondía, no, no me parece. No estaba cerrada a otras posibilidades. Yo asumía que esas negativas eran más bien una provocación, que me estaba retando, como si en realidad estuviese diciendo: demuéstrame que eso de verdad es así. Entonces, lo que por mi terquedad siempre he hecho como investigador de la literatura y la cultura latinoamericana y venezolana, hacía lo que por mi terquedad siempre he hecho como investigador de la literatura y la cultura latinoamericana y venezolana: darle forma académica a lo que inicialmente solo era una intuición. Ello requería encontrar los argumentos, el sustento teórico y casos similares que me sirviesen para dar forma y coherencia a mis planteamientos. Cuando le enseñaba el texto en el que formulaba aquellas ideas, ella decía con una mirada de ojos brillantes: ahora sí, así sí me convence. Y yo respiraba aliviado. Acompañado por la profesora Violeta, sentí que tenía autonomía para hacer la investigación que yo quería, que podía reflexionar con libertad sobre mi objeto de estudio, proponer diferentes maneras para su abordaje, pero sin dejar de lado la rigurosidad y la disciplina que exigían un autor como el que estaba trabajando. Teníamos un método que a mí me pareció claro desde el principio, un método afinado, supuse yo, a partir de su experiencia con otros tesistas y a la disciplina que aplicaba en su propio trabajo intelectual. Yo me encargaba de escribir una versión completa del capítulo o parte correspondiente de la tesis, luego enviaba a la profesora Violeta por correo el documento. En 24 horas yo recibía el texto de vuelta con sus observaciones y comentarios, siempre con la misma puntualidad y rigor. Acordamos que ella solo leería 2 veces, la primera capítulo por capítulo y la segunda cuando toda la tesis estuviese lista y yo hubiese incorporado las correcciones de la primera lectura. Esta condición hacía que yo pusiera el máximo cuidado en la entrega, pues no podía desperdiciar esa única oportunidad. Así como el minicuento debe aprovechar el primer impacto en el lector para producir en él un efecto. De lo contrario, es un texto ineficaz. La labor de la profesora Violeta no se limitaba a leer y corregir, sino que ella misma se sumergía en la investigación. Leyó y releyó conmigo todos los libros de Rubí Guerra y todos los textos teóricos que fuimos encontrando.
También me enviaba cualquier hallazgo que pensaba me podía ser útil. Mi correo electrónico estaba siempre lleno de mensajes en los que me compartía referencias y recomendaciones que encontraba en la red. Era su forma de decirme que estaba pendiente de mí y de la tesis, que no nos había olvidado. Con una tutora de lujo como ella, desde luego que terminé y defendí el trabajo de grado. Fue en diciembre de 2014. El jurado nos otorgó mención sobresaliente con recomendación de publicación. De esa experiencia nos quedó la amistad y el respeto, y a mí el orgullo de haber sido acompañado por una de las intelectuales más importantes que ha dado este país en las últimas décadas. En los agradecimientos, como un modesto homenaje a su entrega, escribí a Violeta Rojo por la interlocución, por su mirada crítica y por ser la primera y mejor lectora que este trabajo pudo hallar. No quisiera dejar de hacer la tarea que se me encomendó y que justifica mi presencia en este homenaje a Violeta Rojo, que no es otra cosa que hablar acerca de su trayectoria académica y profesional. En 2014 tuve su currículo en mis manos. Decir en mis manos es en este caso solo una convención de la lengua porque fue el archivo digital. El documento llegó a mí porque ella me había pedido mi resumen curricular para enviarlo a la revista de la Academia Norteamericana de la Lengua Española para el trámite de una publicación. Y el mío estaba en un formato poco académico, por lo que me compartió el suyo para que lo usara de modelo. Les hago una confesión, yo soy de stalkear a mis profesores. Hurgo sobre lo que han hecho y producido y que está disponible en la red. Fue una costumbre que me quedó de los tiempos en que participé en mi concurso por oposición en la Universidad de Oriente. Una hábil profesora me dio un consejo, me recomendó conocer a los jurados, que les averiguara toda su vida académica, y así sabría cómo defenderme en los exámenes. Se comprenderá entonces que aunque yo conocía quién era la profesora Violeta y qué había hecho, un documento como su currículo era una joya valiosísima para examinar en detalle. En ese entonces eran unas 25 páginas en fuente Garamond tamaño 12, lo que quiere decir que había mucha información acerca de su recorrido por la Academia Venezolana e Internacional. Yo leí con atención cada línea y recupero casi de memoria y sin ningún orden específico algunos de los aspectos más relevantes de lo que hoy considero una vida dedicada al trabajo intelectual, una vida que en sí misma es un homenaje a la profesión del docente universitario. Su licenciatura en Letras en la Universidad Central de Venezuela, su maestría en Literatura Latinoamericana y su doctorado en Letras, ambos estos últimos dos estudios en la Universidad Simón Bolívar, los años como profesora en las aulas de pregrado y posgrado de la Universidad Simón Bolívar hasta que se jubiló con la categoría de profesora titular, todo el trabajo crítico y sus aportes al estudio de la minificción, lo que con el tiempo la convirtió en la experta más autorizada en Venezuela y una de las más prominentes en Latinoamérica. En realidad se trató de todo un movimiento continental de expertos y estudiosos de la minificción en el que la profesora Violeta participó activamente. Su estudio de la narrativa venezolana más reciente, que incluía un seminario permanente en el posgrado en literatura de la Universidad Simón Bolívar, por el que se pasearon los escritores más renombrados de los primeros años del siglo XX, y no solo porque los estudiantes leíamos a esos autores, sino porque muchos de esos autores acudían a ese seminario a conversar con los participantes del seminario. Los diferentes cargos administrativos que ejerció y las comisiones a las que perteneció en el ámbito universitario, su rol como editora de revistas académicas y de narrativa venezolana, un trabajo al que se dedicó con ahínco luego de su jubilación, su nombramiento como miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, su estancia en la Kingston University de Londres como Research Fellow, la divulgación de la literatura venezolana que hacía en suplementos culturales de diarios de circulación nacional. Y me faltarían otras 24 páginas y media para completar la enumeración. Se podía leer en aquellas páginas de su currículo una historia de esfuerzo, constancia y de búsqueda de la excelencia, de amor y pasión por el conocimiento y el estudio. Pero lo que más llamaba mi atención era que, aun con todos sus méritos y logros, la profesora Violeta no era una persona mezquina, algo muy frecuente en el ambiente universitario donde me movía en esos años. Al contrario, se esforzaba porque otros se pudiesen hacer un lugar en la vida académica y de la literatura. En estos días, preparando estas breves líneas, he pensado mucho en lo importante que ha sido y es ella en mi vida.
su marcada influencia y puedo dar fe de lo que digo. Y no les hago otra lista porque no quiero abusar de la paciencia de ustedes que nos acompañan hoy. Celebro este homenaje a Violeta Rojo, a lo que ha hecho por la literatura venezolana, por la academia de este país. Celebro el legado que ha construido a lo largo de todos estos años. Celebro la estupenda persona que es, porque con el brillo de su vida ha iluminado las vidas de quienes las conocemos. Muchísimas gracias. Y vean que estaba destinado, yo creo mucho en las señales y en el destino, estaba destinado a que yo estuviese, aunque fuese virtualmente, en este homenaje, porque el internet mío ha estado fatal todos estos días, y hoy se puede caer, sí, desde este momento se puede caer si quieres la conexión, porque ya cumplí con la misión que tenía encomendada. Muchísimas gracias. Gracias, Reinaldo. Gracias. Por eso te di la Reinaldo. palabra. Gracias, Reinaldo. Bueno, Violeta Rojo. Hacer una vida es una cosa. Te dejé de escuchar. Sí, perdón. Bueno. Hacer una vida es una cosa, llevarla con maestría y genio es otra. De niña aprendí el valor de un maestro, de una maestra. Tengo de ellos los mejores y más felices recuerdos. La maestra Nancy, mi maestra de primer grado, el profesor de cuarto grado, la maestra Aura de tercero, la profesora Lilian, mis profesores de matemática, el profesor Rafael y Bernal, mi bella y joven profesora cómplice de dibujo, mi querida profesora Meche, entre otros. Todos ellos forjaron en mí conocimientos, saberes, amores por unas y otras áreas de estudio. Mi relación con estos maestros, porque todos fueron eso, maestros, fue la que forjó mi capacidad para comprender el mundo desde los dos hemisferios, el racional y el irracional. Estos maestros hicieron una parte importante de la persona que soy. Ahora bien, después del colegio tuve maestros de vida en la universidad, en el teatro y por supuesto en la literatura. En esta última, algunos llegaron directamente desde la academia, desde mi casa de estudios, la Universidad de Carabobo, pero otros llegaron desde otras universidades a las que me acerqué desde las visitas a bibliotecas y algunos eventos académicos y culturales. En estos espacios apareció Violeta Rojo. Entonces, la maestría tomó otra forma, la de la brevedad. En aquel primer libro titulado Breve Manual para reconocer minicuentos, y que tengo acá, del 96, y del que no me pude soltar nunca más. Después vino la versión ampliada, que bueno, que ya conocemos que es el libro verde y que lo dejé en Colombia. Por esos días, largos meses, diría yo, ese pequeño libro rojo de Editorial Equinoccio se convirtió en una especie de Biblia que sacaba en cualquier momento en el que tenía oportunidad. Ese breve tratado sobre brevedad terminó siendo una obsesión que quería revisar en cada momento libre, incluso en espacios nada convencionales. La cola del banco, la cola de pagar, algún servicio público, la camioneta de pasajeros y en cualquier otro espacio en el que la espera se puede convertir en un fastidio, al menos que tengas un libro interesante para aislarte de ese aburrimiento. Desde allí nada volvió a ser igual. Lo que en ese libro se decía, o se dice, era algo novedoso y distinto, muy distinto a lo que había leído en los libros de teoría literaria en la universidad. Violeta cambió el destino de la brevedad, de la mía, pero cambió el destino de la brevedad en Venezuela, en un tiempo en el que muy pocos, por no decir nadie, apostaba al estudio de estas formas literarias breves. Pero detrás de todo genio hay otro, y Violeta encontró en su tutor, que no puedo dejar de mencionar, el gran profesor y crítico literario Carlos Pacheco, que ya no está con nosotros, la posibilidad de soltar el caudal de textos y análisis que le permitió a ella mostrar el mensaje más importante. No solo la novela, el cuento y la poesía son posibilidades para la lectura y la escritura. También hay una forma breve que debemos estudiar. A Violeta la leí primero que conocerla.
tal como sucede cuando escuchamos a nuestros cantantes favoritos. Los escuchamos imaginando cómo sería conocerlos, cómo serán, qué comen, qué hacen, etcétera. La FILUC me dio esa oportunidad en aquel 2009 cuando Rosa María Tovar, la profesora Rosa María Tovar, inicia su trabajo como presidente de FILUC. Desde entonces, bueno, como presidente de FILUC y quien además dio la posibilidad de tratar la minificción como un tema más de acá, de los espacios de la feria. Desde entonces lo que ha seguido es un ir y venir de conversaciones en torno al género, pero también la vida y sus vicisitudes nos sirvió de fondo para charlar sobre otros temas menos académicos y más cercanos a la amistad y la complicidad de dos mujeres hablando de farándula literaria y de algunos temas más personales. A Violeta le debo mi pasión por la brevedad, por la minificción. Me disculpan estas lágrimas, soy muy llorona a veces y le debo, pues, estar hoy acá. Gracias, Violeta, por todo lo que nos has dado. Eres inmensa y, bueno, la minificción, como tú dices en tu libro, la minificción no es lo que era. La minificción jamás sería nada sin ti, no solo en Venezuela, sino también en América Latina, en Hispanoamérica. Hoy lo comprobamos hoy lo dijimos muchísimas veces en la jornada de minificción de esta mañana. Lo dijimos también, bueno, lo hemos dicho en otros espacios y lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que esté conectada una autora como Dina Grijalva desde México. Está también, bueno, tus amigos Luis Moreno Villamediana, poeta y escritor, Carolina Lozada, que además es narradora y escribe también relato brevísimo. Pía Bueno, Barros de Chile. Pía Barros de Chile, wow, hoy la nombramos y mira, hoy está aquí también. Bueno, y así entre otros. Creo que Violeta, Miguel Gómez Miguel de Gómez, Estados perdón, no lo había Unidos, o sea, mencionado. Miguel Gómez, por supuesto. mis escritores queridos. Así es. Y bueno, creo que todos ellos, y bueno, y me incluyo modestamente, salvando las distancias, te debemos a ti, no solo es el hecho de escribir un libro, ¿no? De tener un libro y explorar allí una teoría, ¿no? Probar una teoría o decirla o definirla, qué sé yo. Es además luchar para que, porque eso lo hablamos muchas veces, luchar para que ese género tuviera una posición distinta en la literatura, no solo la venezolana, sino la literatura en español. Y te lo has ganado a pulso y quienes dicen que la minificción es solamente un chistecito, pues tú les has demostrado que de chiste no tiene nada y que no todo el mundo puede y se atreve a escribir minificción. Y cerraría con esto tan importante que me ha rondado en la cabeza desde que leí este libro, y es ese prólogo que escribió Luis Barrera Linares, mi admiradísimo Luis Barrera Linares, que dice que la minificción para él, y sobre todo después de leerte, es una hecatombe cognoscitiva. Definitivamente la hecatombe cognoscitiva sigue y seguirá por siempre porque el género no puede, el género debe seguir, pero además el género no es igual sin ti. Entonces, gracias, gracias por eso. De corazón te lo dice una minificcionista y bueno, alguien que ha aprendido muchísimo de ti. Bueno, gracias, Violeta. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Vera. Este, em, em, he tenido la suerte de que en los últimos años he podido desarrollar otras, otras formas, ¿no? Con Pía Barros y Dina Grijalva tenemos un grupo que se llama La Sorora, donde hablamos de minificción vinculada al feminismo. Con Carolina Lozada, a la que adoro, y Miguel Gómez, eh, eh, he podido ser editora, cosa que me tiene muy orgullosa. Entonces, este año ha sido sumamente difícil para mí. Perdonen, pero ha sido sumamente difícil para mí. Y, y cuando Rosa María me escribió y me dijo que me iban a dar el botón Filú,
Ustedes no se imaginan la emoción que yo sentí, porque, bueno, porque yo me imagino que hay gente que considera que el botón Filuk no es nada. Para mí sí es un esfuerzo de muchos años y, y que Jera desarrollado una cosa muy importante. Entonces, bueno, quiero que sepan, Filuk, que me han dado una gran alegría y bueno, y que espero que, que este año siga mejorando a partir de este botón Filuk, que, que será como el talismán de buena suerte. Muchas gracias por todo. Amén. Violeta, recibe este aplauso sonoro que te llegue hasta allá de todas estas personas que tanto te estiman, que te quieren. A continuación, entonces, hacemos entrega del botón Filuk. Para eso, entonces, vamos a llamar a la presidenta de la Feria Internacional del Libro, nuestra profesora Rosa María Tovar. Permíteme para leer el texto. Ujú. Agarra el botón. También hacemos entonces, como parte del comité organizador, está el profesor Néstor Mendoza para que nos acompañe. Entonces, el comité organizador de la 21ª Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo otorga el botón Filuk a Violeta Rojo por su destacada labor como profesora universitaria, investigadora, antóloga, escritora y por su notable producción intelectual. Este símbolo expresa el reconocimiento institucional a su vocación creativa y valiosa dedicación literaria, demostradas durante su extensa trayectoria dentro y fuera del país. Jessie Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo; Rosa María Tovar, presidenta del comité organizador, en Valencia, el 25 de octubre de 2024. Para verlo, Rosa. Te lo vamos a entregar a Jera. ¿Se ve? Ok, ok. Y lo usaré con mucho orgullo. Gracias, gracias Violeta por todo lo que le has dado, no solo a la minificción, sino de tanto que has dado por la Filú, tantas veces que has venido, que nos has acompañado en todas las circunstancias, un día, 2 días, 3 días, 4 días. Sabemos que querías estar aquí con nosotros hoy presencialmente, pero realmente todos estamos aquí conmovidos de tu presencia, de verte, deseando que este botón llegue como lo dijiste hace un rato, que sea agua fresca, que sea salud, que sea todas las cosas buenas que te deseamos y que llegue sobre todo el amor, el cariño, el respeto y la admiración que sentimos por ti desde esta tu casa, la Universidad de Carabobo. Te queremos muchísimo, Violeta. Bueno, abrazo colectivo a todos mis amores allí, y que son muchos, por lo que veo, en Valencia y fuera. Bueno, Violeta, agradecidísimos por tu paciencia, por estar allí con nosotros, pero sabes, la feria sigue, tú estás aquí con nosotros y tenemos otros eventos también. Gracias por estar, gracias por recibir este homenaje que la universidad te entrega y bueno, te vamos a despedir por el momento con un gran aplauso por el acto ha concluido. Gracias, 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 gracias.